El contenido de este video puede causarle turbación e insomnio. Le pedimos por favor que tenga lápiz y papel y su Biblia en su mano. Y otra cosa, no repita lo que usted escucha en este video hasta que usted no lo entienda y lo corrobore. De lo contrario, usted no tiene la autoridad para decirlo, lo que se está diciendo en este video, hasta que usted no lo entienda 100% y lo corrobore. Bien, como ya se lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, nosotros no pertenecemos a ninguna secta religiosa, ni fuimos, ni tampoco seremos, ni tampoco vamos a crear una secta. Esa no es nuestra intención. El título de este video es de la siguiente manera: ¿qué es el pecado? ¿Qué es? ¿Qué es el pecado y qué es la carne? ¿Y qué es la carne? Y para los judíos, para empezar, para los judíos, mejor dicho, para Jehová, Moisés y los judíos, ¿qué es el pecado? Y sabemos que el pecado para ellos, para ese Dios, es no poner en obra las obras de la ley. Exacto. Ese es el pecado para él. No poner en obra las obras de la ley. Muchos le llaman a eso la transgresión de la ley. La transgresión de la ley cuando tú no la cumples. Cuando no la cumplen, cuando no la ponen por obra. Pero no me crean a mí. No me crean. Vamos a leerlo. Eso está en Levítico 20:22. Levítico. Levítico 20:22. Y cita de la siguiente manera. Dice Jehová que para muchos Jehová es Jesucristo. Que él mismo. Que él mismo. Es un grupo que se ha levantado ahora. Sí. Que él mismo. Pero para otros, Jehová es el papá de Jesucristo. Exacto. Ese es su único hijo, su único. No tiene más hijos. Exacto. El único hijo de él, de Jehová, o de Hashem, o de Yahvé, o de Yahweh, es Jesucristo. Eso es lo que piensan mucho. Eso es lo que piensan mucho. Nosotros pensábamos eso, pero ese no es el tema. Seguimos. Entonces dice así aquí, en Levítico 20:22, guardad pues todos mis estatutos y todas mis ordenanzas y ponedlo por obra. No sea que lo vomite la tierra en la cual yo los introduzco para que la habiten en ella. Dice quién. Ese es Jehová que está hablando. Jehová. Esos son los mandamientos y los estatutos que él está diciéndole a ellos que lo guarden. Sí. Para que hagan cumplir la ley. Sí, exactamente. Entonces también eso está en Deuteronomio 28. Deuteronomio 28, verso 13 al 16. Al 16, ¿verdad? Y vamos a leerlo. Dice de la siguiente manera: te pondrá Jehová por cabeza, o Hashem, te pondrá Hashem por cabeza, o llave, y no por cola, y estará encima solamente, y no estará debajo, si obedeciere los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y cumplas. Y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestras ni a siniestras, para ir tras dioses ajenos y servirle,
Pero acontecerá, si no oyere la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito será tú en la ciudad y maldito en el campo. Eso es una de ellas. Son muchísimas maldiciones. Eso está, la ley está completa ahí en Éxodo, Levítico, Deuteronomio y Número. Sí. Y esto también está en Levítico. El Levítico 26. Levítico 26. Levítico 26. Del verso 14 en adelante al 46. Lo pueden leer. Ahí también lo dice. Hablando de ese mismo tema. Sí, hablando de ese mismo tema, pero no lo vamos a leer para ganar tiempo. Ok, entonces vamos a leer Éxodo. Éxodo 20. Sí, hablando del mismo tema. Hablando del mismo tema. ¿De qué? De hacer cumplir la ley. De hacer cumplir la ley. Que el que no la cumple es pecado. Éxodo 20. Éxodo 20. Del 18 al 20. Dice de la siguiente manera. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros. Habla tú con nosotros. Habla tú con nosotros y nosotros oiremos. Pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Le dice el pueblo a Moisés. Sí. O sea, que le decía que sírvenos de intermediario mejor. Habla tú con Jehová Dios. Sí, habla tú mejor. Ellos le dicen a Moisés. Sí. Y Moisés le respondió de esta manera al pueblo: no temáis. Oye, ¿qué dice? Que no pero ya tienen el miedo. Exacto. ¿Pero qué miedo? Tú te estás preguntando, ¿qué miedo? El miedo que dice aquí, en Deuteronomio 28. 13 al 16. De 13 al 16. Ese miedo. Esa maldición, si no hace cumplir la ley. Pero ya ellos lo tienen. El miedo. Entonces, ¿de qué miedo habla Moisés? Ya el miedo está. O sea, ya vencieron al pueblo. Tienen miedo. Ok. Porque para probaros vino Dios. Y para que su temor esté delante de vosotros, para que no dejen de hacer cumplir la ley. Sí, para que no pequéis. Y por eso usted dice para que no pequéis. ¿Qué es el tema? Que es el tema. O sea que el pecado para ellos, para Jehová, Moisés y los judíos, es no poner en obra. No poner en práctica las obras de la ley. Sí, es el pecado para ellos. Sí. No se lo estamos sacando de contexto. Todo el judío que esté por aquí sediento, sí, viendo video, sabe de lo que estamos hablando. Ellos saben que es real, que no estamos hablando mentira. Eso es verídico. Pero ahora vamos a ver qué es el pecado y qué es la carne para la máxima autoridad. Sí, la máxima autoridad que es Jesucristo. Exacto. Que es Jesucristo, la máxima autoridad para los cristianos. Y ellos no pueden refutar eso. Esa es la máxima autoridad. Entonces, por ahí hay un iluminado, lo escuchamos en estos días, diciendo que el pecado es la falta de amor. La falta de amor. Dice ese iluminado, entre comillas. El cual, el mensaje de Jesucristo sí era ese. El amor al prójimo. Ese era el mensaje de Jesucristo. Esa fue el alma que Él nos dejó a nosotros, para que seamos salvos. Eso está claro ahí. Pero no es que la falta de amor es el pecado. No. Vamos a ver qué es el pecado. Sí, porque él está diciendo que la falta del amor es el pecado. Sí, entonces confunden a sus seguidores, lo confunden. Entonces, los seguidores, cuando sus líderes les hablan, ellos les creen. Y si se encuentran a alguien por ahí, ellos repiten lo mismo que está diciendo el líder. El líder. Porque sin corroborarlo y sin investigar primero. Exacto, no leen. Los líderes saben eso, que ellos no es leer eso, es estudiarlo a profundidad, ecuánime. Sí.
Sin fanatismo. Sin fanatismo. Entonces usted se dará cuenta quién miente, quién no miente. Exacto. ¿Entendiste? Entonces, ese iluminado le dice eso, una de sus enseñanzas a sus seguidores, de que el pecado es la falta de amor. No, no es eso. Vamos a ver por sus escrituras, por su palabra de Dios, que ustedes tienen por la Biblia, porque ellos tienen por palabra de Dios y por verdad. Vamos a ver qué es el pecado para Jesucristo y los apóstoles. Y los apóstoles, ajá. Porque ellos también sabían. Ellos sabían de qué estaban hablando, qué es lo que era en realidad el pecado. Exacto. Exactamente. Entonces, vamos a Juan. Juan, todos los judíos aquí. ¿Verdad? Jehová, Moisés y los judíos aquí. Exacto, que ya la gente ya está clara de que el pecado para Jehová, Moisés y el pueblo judío era no hacer cumplir las obras de la ley. Exacto. Si tú no cumplías eso, entonces estaba en pecado. Sí. Estaba en serio problema en aquel entonces. Sí. Entonces, vamos a Juan para investigar qué es el pecado y la carne para Jesucristo. Ajá. Juan 8. Juan 8. Verso 2 al 11. Y aquí nosotros vamos a hacer un pequeño resumen para ganar tiempo, porque no, en verdad no queremos hacer los videos tan largos. Exacto. Pero a veces como que es necesario, porque una enseñanza o un video que tú quieres explicarle a una persona, tú nosotros se lo podemos decir en 2 minutos, pero Exacto. usted no va a entender nada. No me entendés, no va a creer. O no lo va a creer. Exacto. Entonces, vamos a hacer un pequeño resumen aquí para ganar tiempo, pero no es que eso lo estamos sacando de contexto. Usted puede parar el video y leerlo. Exacto. Entonces, aquí en Juan 8, Juan 8 del 2 al 11. Ellos le traen una mujer a él. Él está en el templo en la mañana. En la mañana. Enseñando a Jesucristo. Los fariseos le traen una mujer y se la ponen en medio. Y le dicen, mira, sorprendimos a esta mujer. Sorprendimos, ellos le dicen, sorprendimos a esta mujer en pleno acto de adulterio. Y en la ley nos manda, Jehová, a través de Moisés, nos manda a nosotros Apedrearla. a apedrear a tales mujeres. Exacto. Entonces, como ellos dicen que en la ley está escrito, En la ley de Moisés. vamos a buscarlo. Que en la ley. Jehová se la dio a Moisés. Vamos a buscarlo en la ley. Exacto. De un rapidito, sí. Vamos a buscarlo. Entonces, eso está en Levítico. Eso está en Levítico 20:10. Levítico 20. Sí, 20:10. 20:10. Sí, porque hay 2 versículos que tú tienes que prestar atención a esos dos versículos aquí en Levítico. Exacto. Ok, entonces el Levítico 20:10 cita de la siguiente manera: si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. O sea, indiscutiblemente. O sea, que ahí no hay remedio. Ahí no hay pero. Ajá, que valga. Jesucristo no se podía oponer a eso, si era eso. Exacto. Si era ese, Jesucristo, porque recuerda que la palabra, Él no rompe su palabra. Exacto. Por nada del mundo. Así lo tienen los cristianos y el pueblo judío, que Dios no rompe su palabra. Exacto. Así que ellos lo tienen. Sí. Entonces, si Él mismo aquí o el Hijo, Él no debió romper esa palabra. Eso indiscutiblemente. ¿Dijo Exacto. quién? Hashem, o Jehová, o Yahvé, o como sea que le llamen. Dijo Él aquí. Indiscutiblemente. Yo no quiero escuchar pero. Ahí no hay pero, ahí no hay pero que valga. Pero no me crean a mí. Eso está aquí escrito. A mí no me crean. El otro es Levítico 20:27. 20:27, ajá. Uh 20:27. ¿Está claro ahí? Dame escribirlo mejor. 20:27. Ahí. Entonces cita de la siguiente manera. El verso 27 del capítulo 20 de Levítico. Dice así: y el hombre o la mujer que evocare espíritus de muertos o se entregare a la adivinación, ha de morir, será apedreado, su sangre será sobre ellos, dice. Sí, pero hay un detalle que se le escapa cuando ellos le traen a la mujer
que era, la sorprendieron en pleno acto de adulterio. Aquí en Levítico 20:10 no vemos al hombre. Exactamente. Ahí falta el hombre. Ahí solamente vemos a la mujer aquí en Juan 8. Exactamente, pero lo han tomado a la persona como que un adulterio con otro hombre. Que ella estaba teniendo relación con otro hombre. Y si lo cogen de esa manera, si era con otro hombre, entonces tenían que traerlo como está escrito aquí, en Levítico 20:10, que tenían que traerlo a los dos. Sí, así era. Entonces, eso no es así. Sabemos que Jehová, él usa mucha terminología para llamarlo al pueblo. Él lo llama él lo llama ramera, lo llama prostituta, lo llama rebelde, fornicario. Incluso también así adúltera. Sí. Él lo llama. Eso está en todo el Taná. Exacto. O sea que lo de esta mujer no era que ella estaba teniendo relación con otro hombre. Con otro hombre. Aquí en el capítulo 8. No. No. Era aquí. Ella estaba adorando a Jehová, pero también tenía otros dioses. Aparte de Jehová. Adorándolo. Porque tú sabes que la gloria es para él solo. Recuérdate de eso. Exacto. Él no comparte su gloria con nadie y es así recto. Exacto. Entonces, cuando le trajeron a la mujer y le están diciendo que la sorprendimos en pleno acto de adulterio, no que se está refiriendo al capítulo 20:10, porque si es así, tienen que traerlo al hombre también. Sí. Ya lo explicamos. Entonces, ¿qué queremos decir con esto? Que el ese. tema era este. Era este. Entonces, ¿qué hacía ella? Ella adoraba a Jehová, Ajá. pero también adoraba a otros dioses. Otro dios. A escondida. A escondida. Y parece Entonces, que la sorprendían ellos la sorprendieron en esa. haciendo eso. Exacto. Entonces, sí, porque el capítulo 10 no te habla a ti de apedreado, De apedrearla. de apedrearlo. Te habla a ti que van a ser muertos indiscutiblemente. Pero Exacto. aquí te dice a ti que van a ser apedreados. Hay que apedrearlo. A cualquiera de los dos que lo encontremos. Sí. O sea que lo que ellos allá lo encontraron fue adorando a otro Dios. Ajá. Aparte de Jehová, por si O sea, acaso. para ponerlo la cosa clara ahí, en esos dos versículos. Exacto. Sí, pero que está escrito. Ajá. No es que lo estamos sacando de que... No. Es poniendo la cosa clara para que tengan una idea, porque muchos cristianos piensan, cuando la sorprendieron en acto de adulterio, piensan que está sosteniendo relaciones con otro hombre. Sí, lo están pero cogiendo no es. literal. Pero No es. eso no es el tema. Okay. Sí, eso no era el tema ahí. Ok, pero que Isaías lo corrobora. ¿De qué? De que Jehová lo llama a ellos de cierta manera. Isaías capítulo 1. Isaías. Verso 21. Le dice así Jehová o Hashem o Yahvé a su pueblo. ¿Cómo te has convertido en ramera? Oh, ciudad fiel, llena estuvo de justicia. En ella habitó la equidad, pero ahora los homicidas. Y viene Jeremías. Y te Jeremías dice, también. Sí, Jeremías lo dice. Creo que se lo hay. Pero lo dice de esta manera. Jeremías 3:9. En Jeremías. Vayan apuntando, hermanos, porque esto es bien importante. Vayan apuntándolo y en su casa o cuando tengan tiempo, léanlo. Sí. El contexto completo, no es que nosotros estamos sacando le estamos sacando de que fuera de contexto. El tema era el pecado para Jehová. Del pecado, sí, para Jehová y Moisés. Y los profetas. Sí, y el pueblo. Sí. Él no hace cumplir la ley. No Ya hace está cumplir claro la ley. ahí. Eso estamos claros ahí. Estamos claros ahí. Ahora estamos definiendo qué es el pecado para Jesucristo. Exactamente. Y los apóstoles. Ujú. Ahora estamos enfocados ahí. Ahí, ahora. Ok. Entonces aquí Jeremías le dice así no Jeremías, Jehová, pero está aquí en capítulo 3 de Jeremías, verso 9. Ajá. Dice de la siguiente manera. Y sucedió que por juzgar ella cosa liviana, su fornicación, la tierra fue contaminada y adulteró con la piedra y con el leño. ¿Qué significa eso entonces? Que se acostó con una piedra o con un leño. Exacto. La mujer. No. Él está hablando de Judá. Exacto. Que fue que fornicó en pos de otros dioses. No, tú sabes que las demás tribus se descarriaron. Exacto. La única que se quedó así fue Judá.
Exacto. Entonces, él le está diciendo que Judá lo adoraba a él, pero también fornicaba con otra gente. Con otro dios. Sí, porque es así. Adulteraba. Sí, porque él se autollama ser el esposo. Exacto. O sea, ¿qué queremos decir con esto? Que lo estamos relacionando con lo que la mujer está haciendo aquí en Juan. Exacto. Que no era un adulterio de un hombre con una mujer. No fue eso. No, adorando a otro Dios estaba ella. Ok. Entonces, seguimos en el tema. Juan, aquí mismo, Juan capítulo 8. Pónselo aquí arriba. No, aquí. Aquí abajo. Sí, aquí porque hay más espacio. Ok. Juan 8. ¿Verdad? Juan 8, Verso 12. 12, 13 y 15. Ajá. 13 y 15. Y 15. Ay, ¿y por qué no leen el 14? No, el 14 te saca de contexto. Para eso, para lo que le encanta, lleva un contexto. Lleva un contexto, exacto. Sí. Para que no piense que lo estamos desviando. Pero no estamos sacando de contexto. Ok, entonces aquí en Juan 8, seguimos haciendo el resumen. Exacto. Jesucristo aquí, o sea, el mismo día. Recuerden que en la mañana Se él topó estaba aquí. Le trajeron a la mujer. Sí, él estaba aquí en la mañana. Exacto, en el en el templo enseñando. Entonces le traen a la mujer. Entonces Jesucristo le dice a ellos que el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Ellos dicen supuestamente soltar la piedra y se fueron, uno por uno, Exacto. del mayor al menor. Ok, entonces, después, más tarde, vamos a decir ya la tardecita. En la tarde, se lo topó en la tardecita, exacto. Sí, Porque como a las 12 o a la 1, aquí, otra vez, en el templo. Ajá. Le dice él, aquí, yo soy la luz, él dando su propio testimonio, yo soy la luz del Aquí. mundo. Otra vez Jesús le habló y diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Dice Jesucristo. ¿A quiénes? A los fariseos que se topó en el templo otra vez. Ahí, ajá. Que se topó con ellos otra vez. Sí. Él le dijo eso a ellos. Exactamente, él le dijo eso a ellos. Y ellos le dicen a él, ¿quiénes le dicen a él? Los fariseos le dicen a él, tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. O sea, que estoy hablando mentira. Déjate de ese coro, Jesucristo, que tú no eres eso. ¿Por qué? Ellos estaban en la ley de quién. O sea, estaban haciendo cumplir las obras de la ley. Pero te la ley. Y está en la ley también, lo que ellos le citaron a él. Pero vamos a buscarlo. Claro que lo vamos a buscar. Eso está en Deuteronomio 19:15. No lo pusimos ahí, pero yo lo tengo aquí en la mente. Ok. Deuteronomio 19:15. Está ahí. Aquí dice que el testimonio de dos o tres es que es válido Válido. en cualquier circunstancia. En cualquier circunstancia. Sea que tú estés agrediendo a alguien o como quiera que te encuentres, Sí. que tú tengas un testigo. Creo que también está en número 30, 35, 35, 30. Algo así. Pero no lo voy a poner aquí porque no estoy seguro. Exacto. de ese. Pero creo que está ahí. Pero para los que saben, para los que han leído lo iluminado, ellos saben a dónde está eso. Sí, ellos saben. Entonces Jesucristo le responde a ellos. Le responde Jesucristo a ellos. En el verso 15. En el 15, en el verso 15, Juan 8, Le 15. dice él, ustedes juzgan según la carne. Yo no juzgo a nadie. Pero para lo que le encanta llevar un contexto. Ustedes saben que aquí en la mañana ellos juzgan a la mujer Según la ley. según la ley. Y después aquí, cuando Jesucristo está dando su testimonio, También lo están juzgando a él. ¿lo juzgando por dónde? Según la ley. Según la ley. Porque está escrito aquí en Deuteronomio 19, 15. Exactamente. Entonces Jesucristo usa esa terminología de carne, de llamarlo así, a la ley. A la ley. O sea que, ¿qué es la carne? Es igual a la ley. Según Jesucristo, la máxima autoridad. Según Jesucristo, la ley, Eso. él le llamó la carne. ¿A dónde dice eso? En Juan 8:15 dice, vosotros juzgáis según la carne. O sea, ustedes juzgan según la ley. Sí. Yo no juzgo a nadie. Pero él tomó esa palabra de carne, la llamó de esa forma. Sí. ¿Estamos claros ahí? Él la llamó así. Exacto. Pero ¿por qué le dijo así? Pero Pablo dice que él nació de mujer bajo la ley. Exacto.
Pero ¿qué pasa? Que sigue. Ahora vamos a leer Juan 8, del 16. Juan 8, vamos a escribirlo. Juan 8. Sí. Juan 8. Juan 8, del 16 al 44. Vamos siguiendo el mismo tema. Sí. Él le llamó a Jesucristo a la ley de Jehová Y de a Moisés y al pueblo judío. Él le llamó a la ley, Carne. la carne la llamó. Que ellos juzgaban según la carne. Y es el contexto. Es el contexto. Eso No lo estamos sacando fuera de que... No, es el contexto. Eso es lo que llama el contexto. Él lo estaban juzgando a él desde por la mañana, Sí. a la mujer y después a él. Y Sí. él le dice a ellos... Que el problema de ellos es ese. Es el problema. Ustedes juzgan según la carne, ustedes juzgan según la ley. Sí. Él usó esa terminología, carne. ¿Quién es la máxima autoridad? Exacto. Y un cristiano tiene que agachar la cabeza y sí, él lo dijo. Él lo dijo. Porque esa es su máxima autoridad. Exacto. ¿Verdad? Ok, entonces, ya que sabemos que es la carne es igual a la ley. Exacto. Ahora, vamos sí, porque el tema también es ese. ¿Qué es el pecado? ¿Qué es el pecado? Para Jesucristo ahora. Porque Exacto. ya sabemos lo de ellos, lo de Jehová y Moisés. Y Moisés y el pueblo judío. Pero vamos a ver ahora para Jesucristo. Para Jesucristo y los apóstoles, ¿qué es el pecado en realidad? Para realidad. ellos. Otra cosa. Tú no has escuchado mucho iluminados predicadores por ahí que le dicen a otra gente que están en la carne. Sí. Porque a esa persona le gusta, vamos a decir, la música. Le gusta la música. Ajá. Que le gusta, vamos a ponérselo más drástico, el reggaetón. Le gusta el reggaetón a la gente. Exacto. Sí, porque si le digo balada, van a decir, no, está pasado que habla de amor. No, reggaetón o trap. O el trap, ajá. Sí, que te habla de lo que a ellos les da la gana, le hablan. Exacto. Entonces, ellos le dicen que están en la carne. Están en la carne. Ellos Que dicen hay que someterlo a eso de la carne, pero Hay no están entendiendo nada. Porque ellos piensan que los deseos de la carne es tu deseo tuyo, que tú quieres, por ejemplo, me quiero ir para la playa un sábado. No, hermano, tienes que someter la carne. Exacto. Porque, sí, no, tú no puedes quebrarte el sábado, hermano. Eso solo. Entonces, ellos le ponen un sentido. Un contexto de diferente a lo que Jesucristo le estaba llamando carne aquí. Sí. O sea, totalmente diferente. Y tú lo escuchas muy endurito y que tú le crees a ellos. Exacto. Aunque tiene una corbata y de todo. Y afeitadito, es más afeitado que un pelotero de los Yankees. Entonces, la gente lo ve tan serio que le cree. Que le creen. Y tiene muchos seguidores. Muchos, miles de seguidores. Pero está bien, vamos a seguir el tema. Entonces, ya sabemos qué es lo que es la carne. Usted, feligrés, ya sabe qué es la carne para Jesucristo y los apóstoles, por si acaso. Ujú. Entonces, seguimos en Juan 8. Juan 8, Verso del 16. 16 al 44. Sí, seguimos leyendo. Ujú. Dice Jesucristo de esta manera, respondiéndole a ellos. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Y en vuestra ley, oye lo que él le dice aquí. Ajá, en el versículo 17. Oye lo que él le dice aquí, contundente. Sí, En su ley, en su ley. desligándose totalmente. Ahí tú puedes pensar, o es que era Jesucristo, era ¿cómo que ellos le llaman? De los que estaban... Un gentil. Un gentil. Jesucristo era un gentil. Y tú vas a decir, no, porque Pablo dice que él nació de mujer bajo la ley. Entonces, ¿por qué él se desliga aquí? Exacto. Él no dice como Nicodemo le respondió a los En nuestra ley. a Caifás. Hey, en nuestra ley, ¿acaso nuestra ley juzga un hombre sin antes escucharlo? Exacto. ¿Cómo dijo Nicodemo? En nuestra ley. Pero Así pero tenía Jesús, él tenía que decir así era. Exactamente. Hey, en nuestra ley. En nuestra ley. Él tenía que decir así Jesucristo a ellos. Dice, hey, en nuestra ley está escrito. No en su ley. No decía así. O sea, él se está desligando. Desligando de esa ley. Totalmente. O sea que ya él no corría por ahí. Exactamente. Ya eso él no lo dominaba. No lo mandaba. Ujú. Él no se reía por ahí. Por la ley. Son dos caminos que hay ahí. Son dos. O sea, o es gentil, no es gentil. Porque nació bajo la ley y de mujer. Sí. Pero ¿por qué él le dice a ellos en su ley? En su ley. O sea, ya no creen eso.
O sea, que él no corría con esa ley. ¿Pero cuál ley? La ley que Jehová dio, se la dio a Moisés. Él no corría con ellos. No corría con esa ley. Ya. Él se desligó de esa ley. Aquí Porque en el verso 17. Exactamente. En su ley le dice, sí, porque vuestra no significa nuestra, no. No. Significa su ley, Su En ley. su ley de ustedes. Está Ok. escrito, le dice él, que el testimonio de dos hombres es verdadero. Lo que ellos le citaron a él. Sí. Pero él le está diciendo a ellos. En que su ley, ¿verdad? Está escrito eso. Él le está diciéndole a ellos que el Padre y él son uno. Exacto. Que por si acaso, para Jesucristo, Dios no está allá arriba sentado en un supuesto trono, mirando para abajo. Ese es el problema de muchos. Que ellos creen, para Jesucristo Dios no está sentado allá arriba, escúchalo bien. Dios, Jehová, como sea que tú lo llames, Él no está sentado allá arriba, sentado de que así y mirando para abajo. Sí. Y Gabriel y el otro, ¿cómo se llama? Y Miguel. Y Miguel, vinieron a traerle chisme. No, así no es. Ok, que es el problema. Que por eso que no han entendido a Jesucristo. No lo han entendido él. Sí. Ok, entonces Jesucristo le decía a ellos que en su ley de ellos está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Era verdadero. Ajá. Sí. Exacto. Él le está respondiendo. Sí. Entonces dice en el 18. En el 18 dice él, yo soy el que doy testimonio de mí mismo y el Padre que me envió da testimonio de mí. ¿Y cuál testimonio del Padre? El testimonio del Padre. ¿Cuál el mayor testimonio Del Padre. del Padre, ¿cuál es? Que se hizo carne en el Hijo. Pero para su información, no es solamente un solo Hijo único. Eso no es bíblico. Eso no está en la Biblia en ningún lado. Ni Jesucristo mismo, ni Él lo dijo. Ni Pablo, que más atrevido. Exacto. Sí, que hablaba, diga más claro. Pablo nunca dijo, Jesucristo el único Hijo. Él nunca dijo, eso no está en el Nuevo Testamento por si acaso. Ok, pero es otro tema. Es otro tema, Sí. Entonces, ellos le dijeron, ¿dónde está tu padre? Sí, porque para ellos está allá arriba, Exacto. Para esta gente, para los Moisés y los judíos, Dios está allá arriba sentado. Hashem. Hashem, está sentado Yahvé. allá arriba. Yahvé. Sí, porque Isaías dice eso, que está sentado en el círculo. Sí. Sí. Eso es lo que ellos piensan. Por eso ellos le preguntaron, ¿Dónde que está tu Dios? ¿dónde está tu Dios? Eso fue lo que ellos le preguntan a él. Le dijeron a él. Sí, pues cuando ellos usan esa terminología de padre, se está refiriendo a Dios. Entonces ellos le dicen, ¿dónde está tu Dios? Exacto. Porque recuerda que ellos conocen al papá de él, que es José. Ellos mismos lo conocen. Supuestamente. Y a María. Exacto. Ellos lo conocen. Entonces ellos le dicen a él, ¿dónde está tu Dios? Ujú. Entonces él le dice a él, Jesucristo le responde a ellos. Respondió Jesucristo, ni a mí me conocéis, ni a mi Dios. Si a mí me conociereis, también a mi Dios conoceríais. Ese comentarista que En el 20. En el 20, es el comentarista. Dice, esta palabra habló Jesucristo en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le había aprendido porque todavía no había llegado su hora. Sí, ese es el comentarista. Entonces, otra vez le dijo Jesucristo, yo me voy y ustedes me van a buscar. Le dijo él, pero en vuestro pecado van a morir. Ahí es que entra el tema del pecado. Sí, porque Ahí que entró el tema del pecado. Ahí Ahora fue que que vamos a entró. entrar ahora en el tema de qué es lo que era el pecado, Sí. cuando él está hablando con ellos en el templo. Sí. Él está hablando con ellos, con los fariseos, con los que más sabían en aquel entonces. Sí, entonces él le dice así, que él se va a ir Ujú. y ellos lo van a buscar, pero ellos van a morir en su pecado, porque a donde él iba, ellos no podían ir. Eso le está diciendo Jesucristo a ellos. Decían entonces los judíos, ¿acaso se matará a sí mismo? Que dice, a donde yo voy, vosotros no podéis venir. Y le dijo, Jesucristo le dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, o sea, de este sistema. Ellos son de este sistema. Exacto. Yo no soy de este sistema. Esto le está diciendo Jesucristo a ellos. Pero te dice mundo, pero no porque todos somos del mundo. ¿Porque dónde vivimos nosotros? ¿En Marte Exacto. o en la Luna? En el mundo, estamos aquí. Ujú.
O sea, ese término de mundo, él lo usa diciéndose lo que es el sistema. El sistema. Ustedes son del sistema. Yo no soy del Yo sistema. no soy del sistema. Del sistema del mundo. Por si acaso. Entonces, el verso 24 dice así. Por eso les dije que moriréis en vuestro pecado. Porque si no creéis que yo soy ¿quién? El Hijo. El Hijo. Él está diciendo, si no creéis que yo soy el Hijo, porque el Padre se hizo carne en el Hijo. Sí. En vuestro pecado moriréis, le dice él. Si ustedes no creen que yo soy el Hijo de Dios, eso le está diciendo él, ustedes van a morir en su pecado. Entonces le dijeron, ¿tú quién eres? ¿Tú quién eres? Entonces le dijo, Jesucristo le dijo, lo que desde el principio les he dicho, que soy el Hijo de Dios. Que soy el Hijo. Lo que desde el principio lo he dicho, que yo soy el Hijo. Sí, entonces ellos le dicen en el 26, él le dice, muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero y yo, o sea, el que me envió es el verdadero Dios. Exacto. Él le está diciendo a el ellos. verdadero Dios. El que me envió a mí es el verdadero Dios. Eso le está diciendo Jesucristo a ellos. Aquí. Y yo lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Al mundo. Después viene el 27, que es el comentarista, pero no entendieron que lo hablaba él no le hablaba de ningún padre. Él no le hablaba de ningún padre. En el 27, porque te debía a ti y te dicen a ti que le hablaba del padre. Él no le hablaba del padre. Él no habla de ningún padre. Él está hablando del Hijo. Sí, no, pero se lo vamos a corroborar aquí. Vamos a seguir leyendo. En el 28. En el 28 y el 29. O sea que ese versículo 27, él no le está hablando de ningún padre. Él está hablando a ellos del Hijo. Les dijo pues Jesucristo, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, al Hijo de Dios, entonces conoceréis que yo soy el Hijo y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, o sea, Dios. Así hablo. Así hablo. Porque el que me envió conmigo está. O sea que no está allá arriba sentado. Él está, por si acaso. El Dios mío, el Dios del Hijo, el Dios del Hijo no está arriba, sino está conmigo. Le está diciendo Jesucristo a ellos. Sí. Eso fue lo que él le dijo. Eso fue lo que le dijo aquí. Entonces, sigue. Porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo, el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Entonces, a él diciendo esas cosas, muchos creyeron en él. Muchos creyeron en él. Muchos de ellos, de los judíos, muchos. ¿Verdad? Entonces, muchos de ellos creyeron en él. Y él le dice en el verso 31, él le dice a ellos, a los judíos que habían creído en él. Exacto. Si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Exacto. Y van a conocer la verdad. Y la verdad lo va a libertar. ¿Libertado de qué? Del pecado. Del pecado, porque es el contexto. Sí, es el contexto. No hay más otro. No hay otro contexto. Porque el contexto empieza en el verso 21. Exacto. Hablándote del pecado. Cuando él habló del pecado. Jesucristo. Exacto. O sea, que el contexto es el pecado. El pecado. Pero vamos a ver ahora que el pecado para Jesucristo. Que el pecado, porque está hablando ustedes van a ser libres del pecado. Sí. Es el contexto. Sí. Ok, entonces, vamos a ver qué dice un apóstol de lo de él. Un apóstol. Exacto. Pablo. Pablo en Romano capítulo 7. Sí, y vamos a leerlo completo. Lo vamos a leer completo, Romanos 7, en referencia a lo que Jesucristo está diciendo en Juan 8:32. Sí, vamos a abrir un paréntesis ahí. Hay un paréntesis bien grande. Porque vamos otra vez a volver, porque nosotros no vamos a salir del tema. Estamos hablando del pecado. Entonces, en Romanos capítulo 7, lo vamos a leer en completo. Si ustedes tienen tiempo, hermanos, léanlo completo cuando tengan tiempo, porque aquí se va a leer ese coso completo, Romanos 7. Y la mitad del 8. Y la mitad del 8. Y también Romanos 6 completo.
Lo Sí. vamos a leer, porque es hablando del tema del pecado. Sí, estamos hablando de ese tema. Entonces, Pablo aquí te está hablando a ti de ese mismo tema. Pablo, en Romano. Sí, él habla de ese tema de la esclavitud del pecado, de la esclavitud del pecado. Exactamente. En Romanos capítulo 6. Pero vamos a empezarle aquí en el 7. En el 7. Para que la persona vaya teniendo Para que, un poco más. vayan entendiendo más o menos de qué era Jesucristo cuando les dijo, ustedes van a ser libres del pecado. Y aquí Pablo te lo explica un poco mejor. Sí. Él te da un poco, Abunda más, abunda más en ese tema. Porque en Jesucristo nomás dice, será libre del pecado. Sí. Pero aquí en vaina, él ya... Sí. Ok, entonces vamos a leer Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7. Dice de la siguiente manera. ¿Acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley. Y no habla con cualquiera. Con los que saben la ley. Exacto. O sea, que no es para los feligreses. Él está hablando con los líderes. Con los líderes, para los que conocen la ley. Con los iluminados. Exacto. Yo hablo con ustedes, con los que saben. Porque con los que saben que ellos que uno tiene que hay que hablarle. Sí, no es con los feligreses, feligreses. porque ellos no leen. No, es que los feligreses son los que viven discutiendo. Y repitiendo lo que su líder le dice. Entonces, Pablo se está refiriendo a un tipo de persona. ¿A quiénes? A los que conocen la ley, a los que saben. Que la ley se enseñorea del hombre, dice Pablo, entre tanto éste vive. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Páralo ahí. O sea que aquí Pablo, él te está explicando, dice, por cuanto la mujer casada está sujeta por la ley del marido. O sea que la ley, el marido viene siendo, ¿quién? Jehová. Sí. Es una terminología que está usando Pablo aquí, para explicarte algo. Sí. Para decirte algo, lo que él quiere aquí explicarte. Él está tomando, es una referencia. Te está diciendo a ti aquí, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido. O sea, que ya sabemos quién es el marido. Está sujeta a la ley de qué? Del marido, que es el marido de Jehová. Sí. Mientras este vive. ¿Mientras quién vive? Mientras el marido vive. Exactamente. Exacto. Entonces, seguimos leyendo. Ajá. ¿Verdad? Así que si en vida del marido se une a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley. De tal manera que si se uniere a otro marido, está hablando de Dios, Exacto, está hablando, o sea que sí. No, porque la persona, el problema de la persona es que lo cogen literal. Lo cogen literal. Él no está tomando eso literal aquí, hermano. Está tomando una referencia ahí. Él está hablando de Dios y aquí. Exactamente, está tomando una referencia de mujer y marido. Sí. Para explicárselo a la persona. Exacto. Él está hablando de eso, de dioses. Exacto. Eso es lo que está diciendo Pablo aquí. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley. De tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley. ¿Mediante quién? ¿El cuerpo de quién? Mediante el cuerpo de Cristo. Pero habéis muerto a quién? A esto aquí. A lo de los judíos, a lo de Jehová y Moisés. Exactamente. Eso está hablando Pablo. Está hablando de Dios. Moisés no es un Dios. Por si acaso. Para que seáis de otro. Oye. ¿Para que seáis de quién? De otro marido. O sea, que él te está hablando a ti para que tú seas de otro Dios. Sí, eso es lo que hablando Pablo ahí. Para que cuando tú haces morir, ese marido muere con su ley, como se está haciendo en la mujer aquí. Entonces, cuando ese marido muere, ya tú eres libre. ¿De qué? De tal con otro. Es que está aquí, se lo dice bien clarito. Exactamente. Entonces, Pablo le dice a ellos, vamos a leerlo de nuevo. El verso 4. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro. ¿De quién? ¿De quién? Del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. No Hashem. Para el verdadero, para el que predicaba a Jesucristo. Sí, sí. No Hashem ni Yahvé. Porque ellos son bien, los judíos, con su Dios. Bien orgullosos. Muchachos, ellos siempre lo dicen. Eso está en el Taná, dietras y siniestras. Sí. El Dios de nuestro padre. El Exacto. Dios de Abraham. No, él no dice eso aquí. No. Él no dice nada de eso aquí. ¿Por qué él no dijo aquí? Para que seáis de quién?
del Dios de nuestro padre, de nuestros padres. de Abraham, de Jacob Y y de Isaac. Ujú. No, él no dice eso. Él dice para que para que llevamos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, Ok. aquí en la ley, La ley. porque mientras estábamos en la ley, dice Pablo, deja ver, Las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban a nuestros miembros llevando fruto para muerte. O sea que las obras de la ley, Pablo está diciéndole a ellos que eso te lleva a ti fruto para es el muerte. pecado. Es el pecado. Exactamente. ¿Y la paga del pecado qué es? La muerte. Por eso. Pero no una muerte literal. La paga del pecado no es una muerte literal, hermanos. Es una muerte espiritual. Sí. Pero vamos todavía aquí, para no salir en el tema, vamos a seguir leyendo. Nos quedamos por el verso, El 6. por el 6. Sí. Pero ahora estamos libres de la ley. Libres de esto, De la carne. de la carne. Por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. Sí, güey, ellos están sujetos a una ley. A la ley. A las obras, a que tienen que cumplir las obras de la ley. Exactamente. ¿Verdad? De modo que sirvamos Bajo el régimen del régimen nuevo Del espíritu. del espíritu y no bajo el régimen del viejo de la letra. O sea que él también la llamaba Pablo la letra a la ley de Moisés, de Jehová. otra terminología más. Él la llamaba también la letra a la ley. A la carne le decía la letra también, Pablo. Pero él está hablando del mismo tema que habló Jesucristo. Sí, o sea, vamos a ponerlo aquí. Según Pablo también es letra. La letra. Letra, también le llama a él. Vamos a seguir leyendo en el... Porque Letra, es entero llama que lo eso. vamos a leer. Romanos 7. No nos vamos a salir de contexto. Es entero que lo vamos a leer. Sí. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? Una pregunta que él hace. En ninguna manera. Pero ¿de cuál ley está hablando él? Exactamente. ¿De cuál ley que Pablo está hablando? No, No la de Moisés. no esa ley, ni los mandamientos, ni los estatutos. No es esa ley que está hablando aquí para que no se confundan. Ujú. Él está hablando de la ley divina que tú vienes con ella ya de La ley, fábrica. la ley espiritual. Exactamente. Tú vienes Exacto. con eso, que nadie tiene que enseñarte. Exacto. Dice, pero yo no conocía el pecado sino por la ley, porque tampoco conocía la codicia. Si la ley no dijera, no codiciara. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin ley el pecado está muerto, dice él. Exactamente. Pero es que el problema es desde que te ponen a ti no. Eso te incita. Exacto. Si te dice a ti no hagas, ellos quieren que tú lo hagas. Exacto, porque aquí Pablo te lo está diciendo, te lo está explicando. Yo no conocía la codicia. Si la ley no dijera, no codiciara. Ajá. Sí. Ok, dice, a ver. Nos quedamos en el 8, en el verso 8. Ajá. Mas el pecado tomando ocasión por el mandamiento produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía un tiempo. ¿Tú sabes en qué tiempo vivía sin la ley él? Ujú. ¿Tú sabes? Porque él era un hebreo de hebreos, judío. Sí, o sea, tú sabes que los judíos corren ellos. ¿Cómo corren ellos? Que desde un año hasta los 13. Ese tiempo que él está hablando, porque ellos no corren con ley ahí. Ya desde los 13 años en adelante, los judíos, ellos son responsables de sus actos. Tienen que someterse a la ley ahí. Sí, Entran son ahí. responsables de sus actos. Ok. O sea, ese tiempo que él está hablando. Es el tiempo que él está dando. Yo un Desde tiempo un vivía sin año la ley. a 13 años. Exactamente, porque ellos van por tiempo. Ujú. A los 5 ya aprenden ya que los 10 mandamientos, creo. Ok. O el dabar. Sí, porque hay muchos que se molestan con eso, ¿no? Que son las 10 palabras. Sí. Es lo mismo todo. Es lo mismo. Eso es lo mismo. Tú estás entendiendo que ese es el punto. Entonces, ellos, cuando tienen 5 años, ellos tienen que aprenderse eso. Ah, Después, ya a los 13, tienen que aprenderse las 613. Ajá. La ley. Las 613 leyes tienen que saber. Le- Y ya son responsables. Ujú. O sea, que Pablo está diciendo aquí que antes de eso, Él estaba libre. él estaba libre. Él hacía lo Hasta que un le ti- daba- hasta un tiempo. Hasta un tiempo. Ujú. Sí. Y yo sin la ley vivía un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Pero acuérdense, hermano, que él murió, pero no murió literal. Sí, Él no. murió fue espiritualmente cuando comienza a llevar la ley. Cuando comienza a llevar la ley de la carne, entonces él murió espiritualmente.
Él murió espiritualmente. Ya él estaba muerto en delitos y pecados. Sí. Pablo. Entonces el verso 10 dice, Ujú. y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me mató. ¿Qué dice? No, me resultó para muerte. A mí me resultó para muerte. Viene siendo lo mismo. A mí me resultó para muerte porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa. Pero no esta ley, Pero, exactamente. No es la ley de Él está Moisés, hablando, está él está hablando ahora, porque muchos se están confundiendo. Dice, la ley es santa. Ay, pero él lo dice, que la ley Sí, es santa. No, hermano, no es esa ley que está hablando. no está hablando de la ley de No Moisés, está hablando de esa ley ni la ley de Jehová. No, él está hablando de la ley de, espiritual. espiritual, La ley del espíritu. del verdadero Dios. Exactamente, que está en uno. Sí. De ese que él está hablando. Ujú. A la verdad, ok, a la verdad es santa. El que la ley divina y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí. Lo que ellos hallaban bueno aquí, en la ley de Moisés, que era bueno ellos le encontraban bueno esas leyes, entonces vino a ser ¿qué? ¿Vino a ser qué para Pablo? Muerte. Y para los judíos en aquel entonces, Muerte. vino a ser la muerte, pero muerte espiritual. Está hablando él ahí. Ok, entonces en ninguna manera, dice él, porque él hace una pregunta, luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí. En Exacto. ninguna manera. En ninguna manera. Sino el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno. De lo que es bueno. A fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual. Aquí que lo está diciendo él. Pero él está hablando ya de la ley verdadera. La ley verdadera. O sea que dice, porque sabemos que la ley, ya él lo sabe ahora. Sí. Sabemos ahora que la ley es espiritual. La ley del espíritu. Sí, porque él no sabía eso antes. Él no sabía eso porque estaba en la ley de aquí, de la carne. Exactamente. Entonces, Pablo dice aquí, en el verso 14, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Exactamente. Ya está esto lo de Jehová y Moisés, ya estaba en él. Estaba en él. Por eso fue que Nicodemo le dijo a Jesucristo que es difícil. Tú desprendete de eso. Difícil es difícil yo ya no regirme por esto, porque me hicieron depender de una ley. De una ley. Ya al pueblo judío lo hicieron depender, que obligatoriamente tiene que depender de una ley, para poder vivir. Exacto, ese fue el problema aquí. Exacto. Entonces, por eso es que Pablo está así, aquí. Porque esta carta es como bien personal de él. Exacto. De cómo él se siente. Entonces, porque digo, aquí especialmente capítulo 7. Exacto. Él está escribiendo cómo él se siente. Que nos quedamos por donde fue, de manera que en el 17, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí. Dice, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Exactamente, porque él está hablando aquí de la ley. Sí. Recuerda que ahí está la ley de Moisés. Exacto. Y la ley que es espiritual. La ley que Jesucristo vino a traer. Exactamente, la ley del Padre. Del verdadero Dios. Exactamente. Entonces, o sea, que esa ley es espiritual. Esa es la espiritual. Entonces, aquí está la carnal. La carnal, la ley carnal. Y, déjame ver, entonces, porque no hago el bien. Ok, ya leímos ahora el 20. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. ¿Pero cuál ley? Esta. La ley de Jehová y de Moisés. Esa ley que es hallaba. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. ¿Y cuál es el hombre interior? Sí, porque está hablando de dos leyes. Eso es lo que confunde a la persona. Exactamente. Aquí él está hablando de dos leyes. De dos leyes. Una ley carnal. La divina, no, la divina. Exacto.
Y la ley que Jehová le dio a Moisés. que es la carnal, Sí, eso es lo carnal. a lo que Jesucristo le llamó la carne. Sí. Entonces, Porque según el hombre interior, dice, ajá, me deleito en la ley de en la Dios. ley de Dios. Pero veo otra ley ¿Cuál otra yeta? en mis miembros humanos, como él agarra su libro, que se revela contra la ley de mi mente. La espiritual. La espiritual. Exacto. Y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. ¿Tú sabes cuáles son los miembros de él? Exacto. Sus dos manos. Ujú. Su mano. ¿Cuál es la ley esta? El Taná. Ajá. Eso es. O los 5 libros de Moisés. Miserable de mí. ¿Quién me liberará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios, no a Jehová. Por si acaso. Tú no vas a encontrar a Jehová en el Nuevo Testamento por ningún lado. Exacto. Ni Hashem, ni llave, ni nada de eso. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, ¿verdad? Más con la carne a la ley del pecado. Y eso es lo que yo digo. Eso era lo que era difícil de desprenderse. No. Ya en ese sentido, él está sirviendo a las dos. Entonces, ¿cuál es el mensaje que él está transmitiendo? Exacto. Entonces, cuando tú lees los escritos de Pablo, que tú lo entiendes, tú dices, ven acá. O hay dos Pablo, falsificaron los documentos de la carta, la falsificaron. La carta de Pablo. O hay dos Pablo. Yo creo que él escribe no sé en cuál, creo que en una de las cartas de él dice que alguien está escribiéndose, no se pasa por él. Exacto. Por ello, él dice. Entonces, cuando tú lo estudias, los escritos de él, las cartas, eso es el que le estudia a profundidad. Va a decir, ven acá, pero Pablo se contradice. Porque en los hechos, él circuncidó a Timoteo. ¿Por qué? Para no padecer persecución. Por la cruz de Cristo. Pero después en Gálatas, él condena eso. Él como que le tira a esa persona. Exacto. Entonces, ¿quién fue que circuncidó a Timoteo en los libros de los Hechos? Exacto. Y después tú vienes de que tirándole a esa persona. No se lleven de lo que no quieren. Esos son los que no quieren padecer ¿cómo es? Por la cruz de Cristo. Ajá. Los que no quieren padecer persecución. Exacto. Se circuncidan. Ajá, dice eso él. Bueno. Entonces, Seguimos. Entonces, vamos a seguir leyendo en capítulo Romano, 8. Romano 8 del 1 Dame anotarlo. al 16, ¿verdad? Romano 8. Del 1 al 15, perdón. Del 1 al 15. Romano 8, 1 al 15, del 1 al 15. Del 1 al 15. Ok, vamos a leer. Hablando del mismo tema, del Sí. pecado. No Sí. lo estamos sacando de contexto. No. Tú en Romano 7 completo, estás hablando del mismo tema que el 8. Sí. De lo que hablaba Jesucristo de la esclavitud del pecado. Sí. Es el contexto. Sí, entonces ahora el capítulo 8. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a las carnes. ¿Conforme a qué? A la ley de Moisés. A la ley, está Por diciendo si a ti. acaso. Y de Jehová. O de Yahweh. Sino conforme al Espíritu. Sino conforme al Espíritu. La ley espiritual. La ley espiritual que tú vienes con ella de fábrica. Exacto. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte, dice Pablo. Oye, qué profundidad. Aquí dice, mira, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Exactamente lo que Jesucristo le dijo a ellos que estaban esclavizados. Y esa ley te da muerte a ti, pero no una muerte literal, es una muerte espiritual. ¿De qué está hablando Pablo? Sí, entonces seguimos. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo, no su único Hijo, a su Hijo, en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ya ellos no andan en la ley de Moisés. Ya no andan con eso ya. Pero tú ves personas
Los testigos de Jehová, o no, ¿cómo es? Los adventistas. Ujú. No es como tirando el lodo a ellos, no, no. Es que según Jesucristo, usted está en pecado. Exacto. No me crean a mí. A mí no me crean. Es según Jesucristo y los apóstoles. Los apóstoles. Aquí Pablo está hablando del tema. Sí, Del tema que Jesucristo cuando se encontró con ellos en Juan 8:32. sí. Librazo del pecado. Que van a salir del pecado. Y tú sabes que si tú guardas una, tú tienes que cumplirla toda. Exacto. Eso te hace esclavo de esa ley. Es por eso que lo estamos diciendo. Exactamente. Que no es hablando a lo loco. Ujú. Ok, entonces dice Porque los que son de la carne, piensan en las cosas de la carne, Ujú. pero los que son del espíritu, en la cosa del espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte. Las obras o sea, de las obras, está hablando de las obras de la carne, Ujú. de la ley. Pero ocuparse del espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. contra Dios. Oye, Con el verdadero, con el verdadero. con el real. Oye, sí. Porque, pues si va a ser el mismo. Entonces, es porque nos dijo Hashem, Exactamente. o Yahvé, o Yahweh, o Jehová. Él tenía que decir así era. Sí. Son enemistad contra él. Pero, hey, Pablo, ¿tú no fue el que dio la ley? O sea, él da lo mismo. Entonces, ¿eso es enemigo de él? Exacto. No, No tiene, tiene no sentido. tiene sentido eso. O sea, que no es el mismo. Ujú. Porque los judíos son bien, ¿cómo es? Orgullosos. Orgullosos de su Dios. Por si acaso, usted pregúntele a ellos, lea el Taná completo. Ellos son bien orgullosos ellos de eso. Ujú. Para que Pablo diga que venga de que olvidarse de que de él. Él que también era también hebreo de hebreo. Hebreo de hebreo. De la tribu de Benjamín. Bien orgulloso, por Eso cierto. es lo que él tenía por ganancia y después lo tuvo por basura. Todo eso. Ujú. Ok, entonces seguimos. Porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Entonces, por eso que yo Claro. digo, espérate, que ese versículo, el último versículo del capítulo 7, Sí. eso es falsificado. Sí. Porque ¿qué él está diciendo aquí? Que eso es enemistad contra Dios. Enemistad contra Dios. Ya. Pero Y en por el, aquí, 7, el último capítulo del 7, Sí, te dice a ti 7, que es sagrada también. Romanos capítulo 7, verso 25, te dice a ti que él dice a ti, te lo voy a leer. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, con la mente, sirvo a la ley de Dios, del verdadero. ¿Verdad? Más con la carne a la ley del pecado. La ley del pecado. O sea, que lo sirve a los dos. Entonces, ¿por qué él dice esto aquí? Que la ley es enemistad contra Dios. Exacto. O sea, que eso falsificado desde lejos se ve. Exacto. Que no fue el que Él dijo no eso. escribió eso. Pablo no escribió eso. Exacto. Entonces seguimos. No, pero aquí cuando dice que dice los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. O sea, que los que viven guardando Shabbat, Exacto. y guardando todas esas cosas, lo que circuncidan y todas esas cosas. Entonces, para el verdadero no le agrada eso a él. A él no le agrada eso, para No, nada. no es que lo aborrece, no. A él no le agrada eso, porque no es de él. Eso no es de él. Mas vosotros no vivís Oye. según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero ¿Por si- qué no es de él? Porque siguen practicando las obras de la carne. las obras de la ley. Por eso porque no le agrada las obras de la carne, al verdadero. Exacto. Y si el Espíritu, pero si Cristo está en vosotros, verso 10, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesucristo, ¿quién fue que lo levantó? Él se está refiriendo a una persona, a otro. Exacto. ¿Quién fue que lo levantó a Jesucristo de entre los muertos? Fue el Padre. El Padre, sí. El Padre, o sea que ese Dios, El verdadero. el Dios verdadero fue que él resucitó a Jesucristo de entre los muertos. Se está refiriendo aquí claramente Exactamente. que fue alguien. Alguien, Ok, entonces aquí en el 11, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesucristo mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales. por su Espíritu que mora en vosotros. O sea, que él está hablando a ti aquí, Pablo,
que ese espíritu que resucitó a Jesucristo de entre los muertos, ¿cuál espíritu es ese? El espíritu del Padre que está morando en Que el Jesucristo verdadero. y que mora en los hijos del Padre. Ajá. Ok, seguimos leyendo. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, ok, no a la ley, por si acaso, no a la ley, para que vivamos conforme a la ley. Para que vamos, no a la ley, para que vivamos conforme a la ley, dice. Ajá. Porque si vivimos conforme a la ley, yo sé que en tu Biblia te dice a ti, conforme a la carne. Pero no, vamos a aclararlo. Lo que Jesucristo le llamó aquí, la carne, Porque ya sabemos a qué la es lo que ley. es la carne. La ley. Porque si vivimos conforme a la ley de Jehová y de Moisés, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pablo ahí. Los que son guiados por el Espíritu de Dios, lo que hacen el bien, Los que hacen las obras de Dios. las obras del Padre, Sí. los que hacen las obras del Padre, del Dios Padre, Esos son. estos son llamados hijos de Dios. Sí. Sí. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Padre. Abba, Padre. Ok, entonces volviendo al tema, aquí, Romanos capítulo 6 ahora. Sí, vamos ahora a leerle también Romanos capítulo 6. Vamos a leer Romanos capítulo 6 ahora. Romanos capítulo 6, entero, completo. Hablando del mismo tema. Romanos 6 Ente- entero. Ajá, Romanos 6. Sí, porque aquí es que él aquí habla de la esclavitud del pecado. Exactamente. Pablo, más específico. Estamos hablando del mismo tema que está hablando para que Aquí no se confundan. En Juan 8, versos 31 y 32. Exactamente. O sea, Pablo aquí en Romanos 7 y el 8 y el 6 te está hablando a ti un poco más claro a qué es lo que Jesucristo le llamaba la esclavitud. Sí, ¿A qué pecado era que te esclavizaba? exactamente. Ok, entonces seguimos en Romanos capítulo 6. Empezamos. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Pablo responde: en ninguna manera. Porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? O sea que ya tú moriste aquí a la ley. Exacto. ¿Cómo tú vas a vivir en esto todavía? Eso es lo que le está diciendo Pablo. Ya está muerto. ¿Verdad? Ya esa lista muerta. ¿Verdad? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. Eso dice Pablo. Continúo. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñará más de él. Exacto. ¿Y cuál es la muerte? Al tú poner en práctica las obras de la ley, Las obras de la ley. ya te pones a ti muerto en delitos y pecados. Ya no muere más. Exactamente. Tú sabiendo eso, ¿tú vas a morir más? No. Ya tú no mueres más. Porque Ya, o sea que ya la ley ya no te va a regir. sí, eso es lo que va a decir aquí él. ¿Verdad? Ok, entonces dice el verso 10. Porque cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivo para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestros cuerpos mortales, de modo que lo obedezcáis en su concupiscencia. O sea, aquí, a la ley. Hacer la obra de la ley. Te está hablando de la ley, que no reine eso.
ni tampoco presentéis vuestros miembros, o sea, tú no te presentas dispuesto, eso es lo que está diciendo Pablo, no te presentes tú dispuesto a hacerlo, Hacerlo. la obra. No te preste. Ajá. ¿A qué hora? La obra de la ley. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo ¿quién? Bajo la ley. Bajo la ley, Está diciendo claro ahí. sino ¿quién? Bajo el Espíritu. Bajo la gracia, bajo el Espíritu. Pero ¿qué es lo que quiere decir Pablo aquí? No que el pecado, porque el pecado, estos cristianos, los iluminados le han dicho a ellos que el pecado es, tú por ejemplo, vivir feliz, tranquilo, haciendo lo que te gusta, Ujú. sin hacerle aunque tú no le hagas daño a nadie, ya eso es pecado para ellos. Sí. Pero eso son los fanáticos, ¿cómo que le llamamos? Los fanáticos intolerantes, que no aceptan nada. Entonces, Pablo está diciendo aquí, el pecado es esto, la ley de Moisés. La ley. Es la ley de Moisés que no se va a enseñorear, que ya no te va tú no te vas a regir por ahí. Ya no te va, Eso si no a te ti va, no te va- te va a reír, sino el Espíritu, la ley interior, la ley del Padre que está en ti. Sí, pero estos líderes, vuelvo y repito, le dicen a sus feligreses que, por ejemplo, la música secular, Ujú. eso es pecado. Sí. ¿Quién dijo eso? ¿Qué es pecado? Jesucristo lo dijo eso. Porque ya sabemos qué es lo que es el pecado. Exacto. Ya está todo el juego, Ya a ya. esta altura del juego, ustedes saben que están viendo. Lo que le estamos Ya explicando. sabemos qué es lo que es la carne y qué es el Y pecado. que el pecado. Por si acaso. Entonces seguimos leyendo. ¿Qué pues? Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, en ninguna manera. No sabéis que si os... Oye lo que dice aquí. No sabéis que si son... que eso es lo que le está hablando aquí. Jesucristo aquí. En capítulo 8, versos 31 y 32. Ajá. Aquí, míralo aquí. En el verso 15 Ujú. del capítulo 6 de Romanos. Ujú. El verso 16. No sabéis que si se sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, soy esclavo de aquel a quien obedecéis. O sea, aquí es la ley. Ujú. Sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavo del pecado, de aquí, de la ley, Eran. eran esclavos. Ellos estaban aquí, pero ya no. Pablo está diciendo, ya ustedes no están en la ley, No. porque gracias a Dios que aún eran esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la que fuiste entregado. Y libertado del pecado, viniste a ser siervo de la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia, le llama inmundicia eso, de la También. iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia, porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia, De la o sea, justicia. de la ley. O sea, que ellos no se regían del por espíritu. el espíritu, por la ley espiritual, ellos No. se regían por la ley carnal, la ley de la carne. Sí. A lo que Jesucristo le llamaba la carne. Ajá. Pero, ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora se avergüenzan? Porque el fin de ella es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, volviendo aquí, ya sabiendo ya a esta altura del juego, ¿qué ajá. es el pecado? ¿Qué es el pecado? Ya estamos claros ya, hermanos, ya estamos claros qué es lo que es el pecado para Jesucristo y qué es lo que era la carne. Sí. Que viene siendo el pecado de poner en práctica las obras de la ley. Hacer las obras de la ley. Exactamente. Vamos a ponerlo aquí. Es igual, el pecado es igual Hacer las obras de la ley. hacer las obras de la ley. Ujú.
Eso es. Eso es el pecado para Jesucristo. Pero bien contradictorio de lo que es. ¿Se acuerdan al principio que dijimos que el pecado para Jehová, Moisés y el pueblo era, no el pueblo, para Jehová y Moisés, era tú no poner en práctica las obras de la ley. Las obras de la ley. Ese era el pecado para ellos. Eso dijimos al principio del video. Exacto. Pero ahora vemos que para Jesucristo es totalmente diferente. Es al revés. Ajá. Es lo inverso. Lo inverso es que para Jesucristo y los apóstoles, el Pecado pecado era era poner en práctica las ley. obras de la ley. Pero no me crean a mí. Eso está escrito en tu Biblia. Que tú tienes por verdad y por palabra de Dios. No me crean a mí. A mí no me crean. Yo solamente estoy diciendo lo que está aquí. Pero como ya sabemos, ahora tenemos un punto claro. El panorama ahora está más claro. Ahora vamos a ver cuando le traen a las mujeres aquí en Juan del 2 al 11. Volvemos ahí otra vez. Cuando le traen a la mujer, que ellos incitan de nuevo, que le digan que pasó, que sigue escribiendo en el piso. Es bien famoso eso. Ok. Tú sabes que la persona ha cogido ese dicho, hasta para decirlo así cotidianamente. Cotidianamente. Pero Jesucristo aquí, cuando le trae a la mujer, en Juan capítulo 8, al principio del capítulo, que le dicen, mira, agarramos a esta mujer en pleno acto de adulterio, y le dice a ellos, el que esté libre de esto de aquí, de la ley, el que no la ponga en práctica, que tire la primera piedra. Pero ¿por qué le dijo eso a ellos? Él le decía a ellos, el que esté libre de la ley, el que no la cumpla, que tire la primera piedra. Porque ellos sabían que el que tirara la primera piedra iba a ser muerto. Y no es que me lo estoy inventando, eso está escrito. ¿A dónde está escrito eso? En Levítico. Levítico 22. 9. Levítico 22:9, ¿qué tal? Sí, búscalo ahí. Tengo aquí, ¿no? No. Ayer. Pásame el teléfono para leérselo. No estamos aquí, pero vamos a decírselo ahora. Levítico, eso está en Levítico 22:9, creo. Si mal no me equivoco. Sí, Levítico 22:9. Y cita de la siguiente manera. Jehová diciendo, o Hashem, o Yahweh, o Jesucristo para algunos, porque él mismo. Sí. Guarden pues mis ordenanzas para que no lleven pecado. Exacto. Por ello. Él está diciendo, guarden mis ordenanzas para que no lleven pecado por si no la hacen. Exacto. No sea que así mueran cuando la profanen. Yo Jehová, dice él. No, ahí no está diciendo que yo Moisés. No, yo Jehová, dice. Está claro ahí. Yo te estoy mandando. Sí. Entonces Jesucristo le decía aquí a ellos, tire la primera piedra. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Sí. Entonces, no es de que, como dice el comentarista. Abajo, en el versículo abajo. Que te dice, eso fue por su conciencia que se... No, se fueron de que uno de mayor a menor. Ajá, eso no corre así. Usted sabe que la persona, aunque tú la agarres con la mano en la masa, se te deniegan. Sí. Dicen que no. No, yo no lo hice. No fui yo. Exacto. Imagínate tú si tú no lo ves. ¿Qué caso te van a hacer a ti ellos? No. O sea, que ellos no tiran la piedra porque ellos cumplen su ley. Ellos están bajo la ley, estaban ellos. Exactamente. Y el que ellos no cumplía la ley, lo leímos aquí, Levítico 22:9, que lo van a matar. Que lo maten. Que lo maten, dice Jehová, por si acaso. Entonces, siguiendo en el tema, ¿de qué tema? De aquí, del pecado. Del pecado. De la libertad. De la esclavitud del pecado. Ya sabemos ahora, tenemos ahora ya tenemos una cosa amplia ya, de qué era que Jesucristo estaba hablando a ellos aquí. Sí. Él estaba hablando era de la esclavitud del pecado. ¿Pero cuál pecado? La ley de Moisés. Sí. Y Jehová. Sí. Entonces, Jesucristo dice a ellos, volviendo al verso 31 del capítulo 8 de Juan, dijo entonces Jesucristo a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mi palabra, una sola palabra, por si acaso, seré verdaderamente mis discípulos y conoceré la verdad y la verdad lo va a libertar. O sea que
En pocas palabras, para Jesucristo es que el mayor pecado del hombre es la ignorancia. Ujú. También Buda lo dijo. Por el primero fue Jesucristo, por si acaso. Él lo está diciendo aquí. Sí. Sí, porque conocer es conocimiento. Y cuando tú no tienes conocimiento, ¿qué tú eres? Ignorante. Entonces, el mayor pecado del hombre es la ignorancia, según Jesucristo. No me crean a mí. Y conoceré la verdad y la verdad lo va a hacer libre. Respondieron ellos. Ujú. Ah, Ellos respondieron a Jesucristo. Linaje de Abraham somos y jamás. hemos sido esclavos de nadie. Como tú dices, seréis libres. O sea, que ellos sabían que él no le estaba hablando a ellos de un esclavo, porque ellos recuérdense que ellos eran esclavos en Egipto. En Egipto y duran 400 años 400 años. esclavizados. O sea, a ellos se lo olvidó. No, a ellos no se lo olvidó. Ellos saben que él está hablando a ellos de que ellos están sujetos a una ley. Exactamente, que están esclavos a esa Están ley. esclavos a un mandato. Entonces ellos le están diciendo, no, nosotros no estamos esclavizados de nadie. Ellos dicen, no, nosotros somos linaje de Abraham, papá. Ujú. Entonces Jesucristo le responde a ellos, es verdad. De cierto os digo que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Pero ya sabemos que el pecado, Ajá. que el pecado es esto. En la ley, es esclavo de la ley. Hacer las obras de la ley. Ese es el pecado para Ujú. él. Entonces, déjame ver. Y dice Jesucristo en el verso 35, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que si el hijo os libertare, seré verdaderamente libre. Páralo ahí. En el 36, cuando dice, así que si el hijo, ahí es si el padre, no el hijo. Sí, Hay que corregir eso. el Dice, padre que así que que lo si liberta. el padre los libertare, sería verdaderamente libre. Sí, porque ¿quién lo libertó a él? Porque ¿quién fue que le resucitó de entre los muertos a Jesucristo? Fue el Exactamente. Padre, ¿Quién fue que libertó a Jesucristo dentro de los muertos? ¿Quién fue? el Espíritu del Padre. Exactamente, o sea, que el Padre que liberta. El Porque Padre. él mismo lo dice. Ujú. Nadie viene a mí si el Padre no lo trae. Él Exacto. mismo lo dice. No me crean a mí, ¿ok? No, a mí no me crean. Él Entonces- dice eso. Entonces aquí, él le responde a lo que ellos le dijeron aquí, somos linajes de Abraham. Sí, entonces, vamos entonces a le leer dice, en el 37. sé que soy descendiente de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre, o sea que Ya está- acerca de Dios. Ya está hablando de Dios ahí. Ahí, Ya él está hablando ahí de Dios. exacto. Yo le estoy hablando a ustedes de lo que yo aprendí de Dios. Sí. Y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Dios, Sí. eso de es lo que- vuestro Padre, que es Dios, de Sí. vuestro Dios, o sea, de su Dios. Sí. Y ustedes hacen lo que habéis oído acerca de su Dios. O sea, Jehová. Ustedes hacen eso, lo que él está Las haciendo obras, ajá. a ellos. Ustedes hacen las obras que ustedes han escuchado de su Dios. Es el contexto. Es el contexto que está hablando aquí. Ok. El 39. Sí. Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Oye como ellos le dicen ahora Sí. aquí. Nuestro padre es Abraham. Jesucristo le dijo, si fuesen hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. O sea que no. O sea que no me digan a mí que ustedes son hijos de Abraham, porque ustedes no hacen la obra de Abraham. Sí. O sea, Abraham no es su padre. Abraham es su papá. Abraham no es su papá, no es ese papá que estoy hablando Sí. a ustedes. No es su papá. No es de ese papá que estamos hablando. No. Hola, pero, dice Jesucristo en el verso 40, pero ahora procuráis matarme a mí, hombre, que les ha hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿Entendieron ya que ese era el tema? El tema. O sea, no lo estamos sacando de contexto. Cuando, Ujú. cuando él le dice padre, aquí en el verso 38, él se está refiriendo a Dios. De Dios. Él está hablando de Dios ahí. De Dios. El Que hay Dios dos de Dios. él y el Dios de ellos. Hay dos Dios. El Dios de ellos que... El Dios de ellos que ellos están haciendo que el la Dios de obra de Israel. de la ley. Ajá, exactamente. Que ahí viene siendo Jehová. Sí. Entonces aquí en el verso 41, vosotros hacéis Hacéis. las obras de su Dios, De vuestro Padre. de su Dios. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un Padre tenemos que es Dios. Páralo ahí. Espérate, pero tú sabes que muchas personas cogen eso, ese verso,
Y lo relacionan de que con el Génesis. Con el Génesis que de la serpiente, Otro lo y lo relacionan con María, y José. No es nada de eso. No es nada de eso, hermano. No hay nada de eso. Ellos le están diciendo a él, nosotros no nacimos adorando a otros dioses. O sea, de fornicación. O sea, que nuestros padres no enseñaron a nosotros a adorar a otros dioses. Otras leyes. Nosotros estamos otros dioses. Otras leyes. Otras leyes. Nosotros no estamos nacidos de fornicación. Exactamente. Adorando a otro dios. Nosotros tenemos un Dios, le está diciendo. Aquí se lo dice. Un padre tenemos que es Dios. Un padre que está hablando de Dios. Hay que estar estar diciendo de Dios de aquí. Padre Dios. Entonces Jesucristo le dice a ellos, Dice, Jesucristo entonces le dijo, si vuestro Padre fuese Dios, le dice, oye, ¿cómo le dice aquí? si fuese Dios. Si fuera Él, el verdadero Dios, ciertamente me amaríais. Sí. Porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Quién te envió? El Padre Sí. lo envió a Él. Sí. Porque o sea, Jesucristo le pregunta a ellos, ¿por qué no entienden mi lenguaje? ¿Por qué no, ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Entonces Jesucristo le dice a ellos, ustedes son. Aquí es que viene lo contundente. Aquí es que le dice a él, ¿quién es el Dios de ellos? Él le dice, ¿quién es el Dios de ellos? Literal se lo dice. En su cara. En su cara, en el templo. Sí. Él le dice, ¿quién es el Dios de ellos? Que yo sé que para muchos esto le va a chocar o quizá van a tener miedo. Pero en el 44 le está diciendo a ellos. El Dios de ellos, el nombre del Dios de ellos. El nombre, se lo menciona con nombre y apellido. ¿Y cuál es ese? Vamos a leerlo. Vamos a leerlo en el Juan 8:44. Entonces Jesucristo le dice a ellos, ustedes son de su padre el diablo. Pero ¿quién es ese? ¿Quién es ese? ¿Qué le está diciendo? De su padre. O sea, está hablando de Dios, sí. que ha ido Dios. Sí. Entonces le dice, ustedes son de su padre, ustedes son de su Dios el diablo. Sí. Y los deseos de su padre queréis hacer. O sea, la ley. ¿Y quién fue el que le dio la ley a Moisés? No, esos son los deseos de él. Exactamente. ¿Quién fue que se lo dio? A ellos. Jehová. Él le está diciendo a ellos, en su cara a ellos, que vuestro padre Jehová, que es el diablo, literal, así mismo, Literal. le choca. Le choca eso. Sí. Eso es la máxima autoridad que está diciendo Sí. eso. No nos crean a nosotros. Oye, escucha lo que él dice. Él ha sido homicida desde el principio Exacto. y no ha permanecido en la verdad. Porque ustedes saben que su mandamiento de él dice no matará. No matará. Pero a Josué él manda a que ejecute. Mata, vete. Vete, mata. Entonces, él permaneció en la verdad. Y también te dice a ti Que no hurte. Que no hurte. Eso es lo que él hace. Y no saqué. Y no saqué. Y eso es lo que él manda a Josué. O sea, que de eso le está hablando Jesucristo a él. Tú estás hablando de Ese es eso. su Dios. Él no ha permanecido en la verdad. Él no ha permanecido en su verdad. Ahí. No permanecido. Ese Dios no ha permanecido en la verdad. Sí, porque si él tiene una ley de que no lo haga, él tampoco puede hacerlo. Ni mandate a que lo haga. Ni mandate. Porque está malo, porque él Porque castiga es eso. que por eso que mucha gente dice, ¿cómo diablo este hombre nos manda que nos mate? Pero manda a Josué y a compañía y al mismo Moisés, que le dice, mira, póngase la espada aquí y maten a parientes en Éxodo 32, 33. Sí, que cuando van, que están haciendo, que adoran el becerro y hacerse el contexto. Ustedes Sí, que no lo buscan. Él debió de condenarlo, de mire, Exactamente, Moisés. no maten a nadie, No, Moisés, porque está no, así escrito. no. Entonces, y no ha permanecido la verdad, dice Jesucristo, porque no hay verdad en él. ¿en quién no hay verdad? ¿En quién? En el Dios de Israel. En Jehová, en Hachén, como quiera como tú lo llames, hermano. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Así le está llamando Jesucristo a su Dios de ellos. ¿Pero el Dios de quién? De esto, de Moisés y compañía. Exactamente. ¿Y quién es ese para muchos? Jehová. Sí, eso está claro aquí. Pero- Pero la verdad va a salir. Y Exacto. cuando la verdad esté saliendo, ellos van a querer hacer algo con eso. Porque eso está oculto aquí. Eso está oculto hasta Hasta que salga a la luz. que salga la luz. Pero va a salir a la luz. Tarde o temprano. Usted lo está escuchando aquí.
Después usted va a escuchar más, a los más iluminados, sino que Dios que reveló, que esto que estamos aquí diciendo, Sí. que se lo reveló, que me puso, que me soñé, o que una voz me habló, y que yo estaba 35, 40 años ciego, Sí. y ahora ahora veo, Ahora di que veo, y que entendí ahora. y que ahora entendí. Son mentirosos. Son mentirosos. Entonces, Entonces, vamos ahora a Primera de Juan. Primera de Juan, hablando de ese mismo tema, Sí, porque Juan sabe de eso. hablando de ese mismo tema, ¿quién es el diablo? Sí, ¿quién es el diablo? Entonces, vamos a Juan, otro apóstol. Primera de Juan, Primera de Juan, 3, 4 al 11. ajá, capítulo 3, del 4 al 11. Ajá. Vamos a leerlo. ¿Qué dice ahí Juan? Dice, Todo aquel que comete pecado, o sea, que hace esto, la ley, ¿verdad? Infringe también la ley. ¿Pero cuál ley? la ley divina. La ley divina. La ley del que está Padre. hablándote a ti. No la ley de Moisés, no. La ley divina. Ujú. Pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que él apareció para quitar nuestro pecado, y no hay pecado en él. ¿En quién? En Jesucristo. Todo aquel que permanece en Jesucristo no peca. Te dice a ti, ¿qué pecar? Hacer las obras de la ley. Hacer las obras de la ley. ¿Verdad? Entonces, ¿por dónde fue que me quedé? En el 6, todo aquel que Todo permanece aquel en que él, permanece no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Ujú. Hijitos, nadie los engañe. El que hace justicia es justo, como Jesucristo es justo. El que practica el pecado es de quién? ¿De quién? Que como Jesucristo lo llamó, El que hace las obras de la ley. de la ley, ¿Es de quién es? de Jehová, su padre el diablo. Eso lo está diciendo Juan. Juan, dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo Es hijo de peca él. desde el Porque principio. sabemos que hijo, según Jesucristo, Ujú. que eso es otro tema. Sí, es hacer las obras de las obras de la ley. Sí, hacer las obras de tu Dios, eso te hace hijo. Exacto, Porque se lo dice ahí, yo sé que ustedes son descendientes de Abraham. exacto. Sí, yo sé. Pero ustedes no hacen la obra Pero de no él, son hijos de Abraham, él le dice. porque no la hacen la obra de Entonces, él. el que no entiende qué es lo que quieren decir, qué es lo que significa ser un hijo, no va a entender nada. Exacto. Así acá, pero él solo confirma que sí que son descendientes, pero después dice que no son Ujú. hijos de él. Exacto. ¿Entiendes? Ok, entonces, aquí él le dice aquí bien claro, en el verso 8, Ujú. el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Pero ¿cuál obra? ¿Cuál obra? Esta, la de la ley, Ujú. para deshacerla. Para deshacerla apareció Jesucristo, para eso fue. Sí, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, no hace eso a la hora de la ley. La obra de la ley. Ok, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar. No es que ay, que me pasó una mujer di que por el lado y que yo no pude. No es nada de eso. No es eso, Usted no es es- más clavo que Moisés, Ujú. que puso a esta gente, por si acaso. Sí. El problema es tú hacerlo. Dios estableció sus leyes, por si acaso. Dios no puede ser burlado. Ujú. Lo que tú siembres, eso cosecha. Esa O sea, es lo que tú ley, hagas. la ley divina. Eso no es que porque... No ay, de porque- que mira una mujer, ay, qué linda. No. Sí, mírala, es la belleza de una mujer. ¿Qué pasa con eso? ¿Cuál peco? Ahora, si tú tienes a tu mujer, te acuestas con esa mujer, es otra cosa. Exacto. Y es otra cosa ahí. Otro gallo canta. Porque Dios estableció el verdadero ley, el verdadero Dios. Ajá. Estableció su ley. ¿Que está donde? En ti. Que está en ti. Desde que tú naces. Sí, que por si acaso no te juzga. Ni el Padre. No, eres tú solo que te juzga y te condena. Tú Ujú. mismo, tus actos. Dios no puede ser burlado, recuérdate de eso. Lo que tú siembres, eso va a cosechar. Verso 10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Sí, porque los hijos del diablo son los que hacen las obras de la ley. Las obras de la ley. Y los hijos de Dios son los que practican ¿qué? Las obras del Padre. ¿Cuál es la obra del Padre? Juan 15:12. Ese, Bueno, ajá. pónselo ahí. Sí, espérate. Y los hijos del diablo, todo aquel que no hace justicia. No, vamos a leerlo de nuevo, el verso 10. En esto se manifiestan los hijos de Dios
y los hijos del diablo, todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio. ¿Y cuál es el mensaje? ¿Cuál mensaje es ese? Porque esto lo está diciendo aquí. Él está diciendo aquí el mensaje de Jesucristo. Sí. ¿Y cuál es ese mensaje? Esto. ¿Cuál es el mensaje que él trajo aquí, mis hermanos? Juan. El mensaje de él fue Juan 15:12. Es el mensaje de Jesucristo. Con eso fue lo que le dijo a sus discípulos. Eso es todo. Eso es todo. Eso es todo, hermano. Eso es Ahora, todo. si usted ya sabiendo eso, usted quiere tomar un estilo de vida. Sí, porque hay mujeres que son jovencitas, que tienen 21 años y parecen cincuentonas. Exacto, porque quieren Quieren hacer cumplir la ley de Jehová. Quieren agradarle por la vestidura. Pero lo malo son los iluminados. Ujú. Que los iluminados que le dicen a ellos que así. No vestirá, la mujer no vestirá Ropa de mujer, hombre, ajá, esto, lo otro. Entonces hay mujeres que ni se arreglan. Ni se alisan, Ni las uñas se las no se las arreglan, no se afeitan nada. los pies, que diga aquí Las piernas. la pierna, no se la afeitan. Entonces, ese es el mensaje desde el principio cuando él salió. Cuando él resucitó, de él, Juan 15:12. Ámense los unos a los otros. Y aquí lo volvió a repetir. Exacto, es el mensaje de él. Este muchacho, Juan. Juan. Él lo volvió a repetir. Ujú. Entonces, ya para terminar, Ya ellos saben, ya con todo eso, hermano, con todo eso que está aquí, qué es lo que es la carne y qué es lo que es la ley. sí, aquí está claro. Está claro, ese No es lo el que fundamento, ese es el fundamento de Cristo, Es el fundamento. Es el fundamento. de él. ¿Cuál es el fundamento? Que la ley es el pecado para Jesucristo. Es el fundamento de él. ¿Ok? ¿Y cuál es el otro? Juan 15:12. Que todo eso es pecado. Eso, según él. No me crean a mí. ¿Ok? Según Jesucristo. No me tienen que creer a mí. Eso está en tu Biblia, que tú tienes por verdad y por palabra de Dios. Entonces, el siguiente video se va a titular de... ¿Quién es el Hijo y quién es el Padre? Ese va a ser el título del siguiente video. Del otro video que ¿Quién es el Hijo saquemos? y quién es el Padre? Entonces Exacto. vamos a ver qué es lo que es un hijo de Dios y quién es el Padre exactamente. Queden en paz y nos veremos en la otra.